lo que hay respecto al mínimo nivel de la unción del Espíritu Santo que caracteriza a las 5 vírgenes insensatas? Incluso cuando el Señor estaba hablando a esta iglesia, la iglesia actual, ¿qué fue eso que fue dañino para ellas, que hizo que no entraran en el rapto? Aleluya. Miren esto. El Señor está diciendo que la niñez espiritual que viene al operar solamente en el nivel básico de la unción, aleluya, ese nivel espiritual que es muy pequeño no puede mantenerse en las tormentas y lleva finalmente a comprometer el camino cristiano, aleluya. Es por esta razón que es riesgoso y peligroso para la vida de las 5 vírgenes insensatas, porque no les va a permitir entrar en el reino de Dios. ¿Están siguiendo lo que les digo? Es peligroso al punto de que las hace estar confortables como infantes espirituales en la carne. ¿Ven esto? Así que han venido de afuera, no crecieron en el Espíritu del Señor y esencialmente no fueron transformadas. No es de asombrarse que en el versículo 11 de Mateo 25, el Señor dice, después vinieron también otras vírgenes, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo puede decir el Señor que no las conoce? ¿Cuál es el mensaje que le está dando a usted hoy? Él dice que si usted continúa operando en niñez espiritual, en inmadurez espiritual, con el nivel básico del Espíritu Santo, sin recibir más, entonces la transformación espiritual que estaba supuesta a suceder a medida que camina con esa lámpara en el proceso de espera en la oscuridad, la transformación espiritual no se llevará a cabo en usted. Entonces, esencialmente, usted no estará llevando la identidad de Cristo. No es de asombrarse que Él no pueda reconocerlo en la puerta. Él va a ser capaz simplemente de decirle, de cierto os digo que no os conozco. Aleluya. Entonces, esto sucede debido a la falta de pasar a través de una transformación espiritual. Y la transformación espiritual solo puede llevarse a cabo a través de la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Pero incluso las vírgenes insensatas están operando bajo el Espíritu Santo. ¿No es eso un misterio? Eso significa que la transformación espiritual requiere un nivel adicional de la unción del Espíritu Santo, porque hay ciertas decisiones que la novia de Cristo tiene que tomar, que tienen que estar muy alejadas de las decisiones físicas del mundo. Hay ciertos cambios en esta transformación espiritual, por los cuales tiene que pasar la novia perfecta de Cristo. Decisiones que pueden ser impopulares con la carne, que puede que no tengan sentido con la realidad física, aleluya, que requieren que ella transicione en la esfera espiritual. Eso significa que ella tiene que moverse al siguiente nivel de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la razón por la cual ese mínimo nivel trae inmadurez, niñez espiritual. De hecho, esto es riesgoso y tóxico para las 5 vírgenes insensatas, para la iglesia que estamos viendo hoy en el mundo, esa iglesia en donde las mujeres pueden incluso entrar a la iglesia caminando con minifalda. Sin siquiera preguntarse por un minuto, si las otras religiones no pueden hacer esto.
¿Qué hay respecto de mí que sirvo al Santo de Israel, al único y verdadero Dios? ¿Cómo siquiera puedo ponerme esto? ¿Ven esto? Pero vean algo más ustedes. Esta niñez espiritual en la cual estaban las 5 vírgenes insensatas, también es tóxica, también es riesgosa y peligrosa para los otros cristianos alrededor de ella. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Están viendo lo que digo? ¿Pero por qué digo esto? Porque en el tiempo cuando todas están preparando las lámparas, aleluya, debido a que la hora de la medianoche llegó, usted sabe que cada día, que cuando usted está quemando una lámpara y el aceite se comienza a agotar en esa hora de la medianoche, si usted no tiene el aceite de la medianoche para comenzar a quemar, aleluya, entonces usted comienza a quemar la mecha. ¿Alguien escucha lo que digo? Y después se vuelve pesado, comienza a dar humo. Las personas comienzan a toser en ese cuarto. Comienzan a toser en ese cuarto. Aleluya. Eso significa que la calidad de la luz que las lámparas de las 5 vírgenes insensatas estaban dando en esa hora pico, en ese tiempo crítico, cuando el desempeño, que es un factor clave, es comprometido, la llama que tienen está mezclada con oscuridad, mezclada con el humo, y mucha gente cerca a ellas van a comenzar a toser, va a volverse tóxico, contaminar a la gente. Aleluya, y eso es lo que ustedes ven en la iglesia el día de hoy. Por eso es que ustedes dicen, ay, no se preocupe, el Señor no mira tu manera de vestir, Él mira tu corazón. Es por esta razón que ellas son capaces de ir a un muy peligroso camino, una caravana muy peligrosa. Ellas todas pueden saltar en un caballo peligroso, pensando que el Señor no las va a hacer responsables de Mateo 5, versículo 27 en adelante, donde dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Escucharon esto? Entonces comienzan a reescribir la escritura. Ah, no se preocupe. El Señor mira tu corazón, no tus vestidos. Y sabemos muy bien que el Señor les pedirá cuentas. ¿Alguien escucha lo que les estoy diciendo? A esto es a lo que me refiero cuando hablo de la naturaleza tóxica, la peligrosidad de la luz de la niñez espiritual de las 5 vírgenes insensatas que no tenían el aceite de unción en la hora crítica, que ahora el humo que emiten, la luz que emiten, está mezclada con oscuridad. Es sudorosa y humeante. Cuando usted entra a ese cuarto, muchas se preguntan, wow, no hay luz en este cuarto. Pero la gente dice, no, pero sí hay luz. Hemos encendido la vela. Pero ¿por qué entonces está tan oscuro? ¿Qué está sucediendo con esta vela el día de hoy? ¿Se dan cuenta? Porque la oscuridad comienza a mezclarse con su luz, de tal manera que nos revelan la verdadera luz y vida de Cristo. Y sin embargo, este es el tiempo más crítico, cuando deben reflejar la imagen de Cristo. Es ahí cuando hay mucha maldad en la tierra, es ahí cuando la tormenta de la medianoche está llegando. Aleluya.
y necesitan desempeñarse bien. Permítanme traerlo a otro nivel. La infantez y niñez espiritual, que es tipificada o caracterizada por las 5 vírgenes insensatas, también crea lo que llamamos inmunidad al Evangelio. Quiero traerlo a algo incluso más profundo. Estas son las personas que están tan inmunes al Evangelio, que dicen cosas como: no se preocupe, solo póngase la minifalda, el Señor no va a mirar su vestimenta física, Él mira su corazón. No se preocupe, usted puede simplemente caer en pecado y regresar, porque ya que el Señor murió por usted, hay mucha gracia, hay mucho amor, hay mucha paz, hay mucha sanidad, sin saber que el libro de Romanos 6:11 nos dice: ¿vamos a continuar en pecado? ¿Podríamos continuar en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es absolutamente no. ¿Se dan cuenta de esto? Permítanme traerlo a otro nivel. Sabemos que la mecha o quitambe en el lenguaje de Swahili, del lugar donde se encuentra el aceite, la mecha que está quemando y succionando el aceite, del lugar donde se encuentra el aceite y que está dando la llama, esa mecha es tu corazón. Aleluya. Y sabemos que cuando la mecha se ha deshilachado, son más finas las mechas, aleluya. Entonces quema mejor, comparado con una mecha completa que es sólida. Eso significa, cuando Jesús fue crucificado, Él esencialmente crucificó el corazón de la iglesia. ¿Ven esto? Es el corazón, la razón por la cual Él murió. No hay otra. No hay otra cosa por la cual Él haya muerto. Él murió por tu corazón. Entonces, cuando Él crucificó a la iglesia en la cruz del Calvario en ese día, esencialmente Él crucificó el corazón, los deseos pecaminosos del corazón. Aleluya. Entonces el corazón fue desmechado en un quitambe, una mecha. Una mecha, entre más desmechada, mejor. Y cuando la mecha deshilachada toca el aceite, tiene una eficiencia más alta para succionar el aceite. Vamos a hablar estas cosas hoy, ¿verdad? Y cuando usted la enciende al principio, la mecha va a dar lugar a una llama que no es muy eficiente. Y luego la calidad de la llama va a mejorar y va a dar una llama más brillante, ¿verdad? ¿Siguen conmigo? Ahora, esta llama está supuesta a estar quemando, llena del Espíritu Santo y quemando desde nuestros corazones hacia afuera. Y por esto nuestro Señor dice, es muy peligroso que nosotros permanezcamos en niñez espiritual al no crecer en la eficiencia de la luz que damos, la vida de Dios que mostramos. ¿Ven lo que les estoy hablando aquí? Puede impedir a otras personas, las puede dañar. ¿Se dan cuenta? Veamos la vida de muchos servidores. La vida de David. Cuando David, el servidor del Señor, cayó en pecado sexual, ¿qué fue lo que David le rogó al Señor durante la restauración? Él dijo, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Aleluya. Porque él sabía que el corazón infectado que él tenía, que estaba infectado con pecado sexual, se volvería en detrimento y contraproductivo, se volvería tóxico, se volvería infeccioso, contaminado, deshonroso para los corazones de las personas que estaban bajo a él y a su alrededor. Así que él lloró por un corazón nuevo. Esa es la inmunidad al Evangelio, que se vuelve muy peligroso para la iglesia, que de hecho es un acto de autosuicidio para la iglesia, porque no puede entrar. La Biblia dice que solo
una novia perfecta and holy bride will enter. y santa va a entrar, A mature bride. una novia madura. And yet we see that this minimum level of anointing Y aquí vemos que ese nivel mínimo de unción brings spiritual childhood, trae niñez espiritual therefore stunted growth, y por lo tanto un crecimiento estancado. some strange comfort takes place between flesh and Christian walk. Entonces toma lugar un confort extraño entre la carne y el caminar cristiano en la iglesia. In the church. So the Entonces los cristianos se sienten confortables en el pecado. Aleluya. No es de asombrarse que Pablo regresó a Galacia y les preguntó a los Gálatas, ¿quién los embrujó? Desde que ustedes recibieron al Señor, ¿no han recibido al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado que haya un Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso posible cuando ellos necesitaban el mínimo nivel de unción para reconocer que Jesús es Señor y darles sus corazones para ser cristianos? Lo que significa que ellos tienen el nivel mínimo del Espíritu Santo, incluso para dar sus vidas al Señor. Esencialmente, Pablo estaba conversando con ellos respecto a los niveles adicionales de unción del Espíritu Santo que necesitaban para crecer a esa madurez, en esa estatura perfecta. Pilares en griego, pilares, estatura, altura, madurez, para que pudiesen entrar en el reino de Dios. Lo mismo con la iglesia hoy. Podríamos esencialmente preguntarle a la iglesia la misma pregunta. ¿Qué está mal con ustedes? ¿Por qué han permanecido infantes por tanto tiempo? ¿No han escuchado sobre el Espíritu Santo? ¿No han escuchado que hay un incremento adicional en la unción tardía del Espíritu Santo que será derramado a toda carne para redimirlos de la infantez espiritual, para que puedan madurar a la estatura completa, para que puedan heredar el reino de Dios, que fue la razón por la cual usted se volvió cristiano en primer lugar. Aleluya. Esto es absolutamente asombroso el día de hoy. Presten mucha atención. El Señor habla sobre la toxicidad, el peligro que es eminente, que reside y está presente en el nivel básico de unción, sobre el cual estaban operando las vírgenes insensatas, la unción que causaría definitivamente que ellas no entraran en el rapto, pero ser lanzadas en la tribulación. Dense cuenta de esto. Eso significa que ellas se perdieron el rapto. Y yo les dije, y la puerta fue cerrada. ¿Ven esto? Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 18, para ver la toxicidad, la peligrosidad respecto a este nivel básico de unción sobre el cual estaban operando las vírgenes. Qué revelación tan asombrosa para la iglesia. Apocalipsis 3, 15 al 18. Aleluya. Es tóxico operar en ese nivel. Escuchen lo que dice. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Comienzan a entender las grandes profundidades y el peligro del cual estoy hablando, sobre el cual están estas 5 vírgenes insensatas operando
cuando se rehusaron a recibir los niveles de unción adicionales del Espíritu Santo en el proceso de espera. Estoy hablando del verdadero remanente que salió de las iglesias pentecostales y salen fuera de la oscuridad con sus lámparas y comienzan a esperar la venida del novio, la venida del Mesías en el rapto. No estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia pentecostal en general. Estoy hablando de aquellos que han recibido la revelación de que el rapto está cerca, la medianoche está cerca, que es realmente el remanente del remanente, que dentro de ese remanente, del remanente que está afuera, son 5 de 10, 50%, es lo que está diciendo el Señor. Incluso después de que escuchen la voz del arcángel y la trompeta de Dios y el anuncio de la medianoche, ellos no van a entrar, porque ellos están solamente operando bajo el nivel básico de la unción del Espíritu Santo. No es de asombrarse que ellos no tomaron ninguna jarra de aceite. Aleluya, qué tiempo tan tremendo. Y él dice, ustedes son tibios, entonces no los puedo llevar. Ustedes son absolutamente tibios para mí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22. Habla respecto a lo mismo, aleluya. La unción que es tan peligrosa, que te permite estar inmune al pecado, estar dormido. En otras palabras, usted está dormido e insensible al pecado. Ay, no se preocupe, hay tanta gracia. Y Pablo dice, no podemos. El Espíritu Santo dice, usted no puede seguir pecando porque hay gracia. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 19 al 22. Mire lo que dice aquí. Él dice, aleluya, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Se dan cuenta cuán fuerte habla el Señor respecto a las 5 vírgenes insensatas? Ellas han conocido que Jesús es el Señor. Ellas además han ido a otro nivel. Ellas saben que deben estar en la iglesia pentecostal, la iglesia que enseña respecto al Espíritu Santo, porque hay muchas iglesias que no enseñan al Espíritu Santo. Están en las iglesias pentecostales e incluso saben que Jesús viene pronto. Los anillos están en el cielo, falta 1 minuto para la medianoche, 11:59 p.m. Y saben que Jesús no está retornando a la iglesia, sino que está retornando allí afuera, en la hora de la medianoche, en la oscuridad. Así que se han separado como remanente y han salido a la oscuridad con la lámpara para ganar más almas que están en la oscuridad. Pero cuando ya están afuera, ellas siguen todavía enredadas con las mismas cosas de la carne corrupta que ellas denunciaron cuando recibieron al Señor. Ellas están diciendo que su condición final es peor sobre el fin que cuando estaban en el mundo. ¿Saben por qué? Porque a ellas no se les dio la luz apropiada para ir al mundo oscuro. Ellas han llevado a muchos por el mal camino, muchos que recibieron al Señor y trataron de vivir como ellas al mezclarse con el pecado. Así que muchos han ido al infierno a causa de ellas. Y su condición final es peor porque la Biblia dice, no envidiemos a los maestros de la ley, porque ellos van a tener que responder a un nivel más alto por liderar a muchos al infierno. Su condición final es peor porque todas ellas se están esparciendo y separando como remanente.
ellas se pierden las bodas del Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Hubiese sido mejor para ellas haber permanecido como estaban al principio, no tibias del todo, pero frías. Así que el verdadero evangelio viene a traspasar sus corazones, obtiene las verdaderas enseñanzas, que no están comprometiéndose con la filosofía humana, con el compromiso del mundo, con esa mezcla de la iglesia del evangelio de la prosperidad, predicando cosas horizontales del mundo, que hubiese sido mejor para ellas haber permanecido frías, no nacidas de nuevo, no cristianas, y después que hubieran recibido el evangelio del fin de los tiempos, hubiese penetrado sus corazones, el evangelio de la santidad del Señor, el evangelio de no compromiso con el pecado. Y después habrían caminado derecho hacia el rapto de la iglesia, porque al caminar en santidad, ellas habrían proveído la vasija apropiada que el Señor Jesús habría llenado con el Espíritu Santo una y otra y otra y otra y otra vez. Aleluya. Movámonos a otro nivel, todavía hablando respecto a la toxicidad, al peligro sobre el cual las vírgenes insensatas operaban sin saber. Este es el mismo concepto de la cristiandad moderna. No, yo soy un cristiano moderno. Incluso Pablo dice que es saludable. Incluso Pablo dice que es saludable beber una botella pequeña, una copita, eso dicen las vírgenes insensatas. Y sin embargo sabemos que el alcohol ha sido una de las grandes fuentes de contaminación, el más grande instrumento que el diablo ha usado para causar accidentes de tráfico, para matar cristianos, para llevar a muchos cristianos a caer en pecado sexual, para llevar a las borracheras, para llevar a las adicciones, para llevarnos a toda clase de maldad. Y el Señor dice muy claramente aquí, las borracheras pertenecen a aquellos que están en la noche, que están en la oscuridad. ¿Escuchan lo que les digo? Sin embargo, si usted camina en la cristiandad moderna, en el cristianismo moderno, el cual es la versión actual de las 5 vírgenes insensatas, caminando con el mínimo nivel de unción, el caminar cristiano que está mezclado con el mundo, muchos han aceptado, porque el cristianismo moderno acepta la mundanidad, y sin embargo, en el cielo no hay ese concepto o tal fenómeno del cristianismo moderno. Solamente hay un concepto, la perfecta y madura novia de Cristo. Aleluya. Así que hemos visto que ciertamente las 5 vírgenes insensatas eran muy diferentes de las 5 vírgenes prudentes. Y vemos una conversación continua, incluso cuando el Señor las describía como cada letra de cada palabra que el Señor utilizó para describirlas era muy pesada, era muy profunda y tenía una revelación que habla a la iglesia, e incluso en el mismo nivel de unción en el cual operaban las 5 vírgenes insensatas, cuyo nivel de unción es suicida, debido a que las acabó, pues no les permitió entrar al reino de Dios. El propósito de la unción del Señor, incluso el propósito del caminar cristiano, de ser cristiano, el propósito de la salvación es que al final logremos entrar en el reino de Dios. Y entonces, en la misma nota, ustedes ven que ellas permanecieron en el nivel de unción que era básico, que era poroso y permitía de gran manera el influjo de las cosas del mundo. Mucho compromiso con el pecado, y extrayendo todo esto, si fuésemos a resumirlo en una frase, diríamos que deletrea
la santa naturaleza del Señor, which means he has zero tolerance to sin. lo que significa que Él tiene cero tolerancia al pecado. He is holy, Él es santo, holy, santo, holy. Now, santo. in the same Ahora, note, I'm reading en la the misma book of nota, Hebrews vamos a chapter leer el 6, libro de verse Hebreos 46, capítulo which 6 del explains 4 al again the 6, same que danger explica of de nuevo el operating mismo at the peligro de operar spiritual en la infancy, infantez at espiritual spiritual o childhood, niñez a espiritual, level that we un said again is nivel porous, que digo de allows nuevo es winds to poroso, sway you left permite and que los right. We are vientos Paul muevan talking a la about it, persona that de un don't be lado a like otro. infants who are swayed left and right by doctrines and teachings Aquí that are habla not Pedro sound, de esto. even before the Holy Spirit. Nos dice que no seamos infantes, que nos dejemos mover de un lado para otro por doctrinas y enseñanzas que no son sólidas frente al Espíritu And Santo. so, Entonces, dice aquí en Hebreos capítulo 6 del 4 al 6, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo celestial, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Ciertamente no hay mejor clímax para describir la unción limitada y tóxica de la cual les estoy hablando, sobre el cual las vírgenes insensatas operan. Y recuerden que todas estas cosas que el Señor les está hablando como una profecía hacia la iglesia no es algo que ya sucedió, es algo que todavía está por suceder. En otras palabras, está diciendo que va a haber una iglesia que está confortable y comprometida con el pecado. Va a estar confortable con el nivel mínimo del conocimiento de Dios. Una iglesia que dice, yo conozco a Dios, o yo conozco las Escrituras. Y vemos esto a lo largo del mundo. Vemos cristianos que pueden citar Escrituras, pueden citar muchos versos, y sin embargo, si ustedes ven sus vidas, no reflejan un caminar cristiano. Por ejemplo, hay principios básicos en el cristianismo, como la santidad, como el nivel de conversación que usted tiene con el Señor. También en términos de la manera de vestir, se refleja cómo usted se viste. Si es un hombre o si es una mujer. También habla de si usted está alcanzando a las personas en términos de si usted es fructífero. ¿Está usted llevando el evangelio a otras personas? Estos son los aspectos del caminar cristiano que miden, que operan como parámetros, indicando cómo la persona está creciendo. La persona está alcanzando almas, la persona está pasando más tiempo en oración. La persona está ayunando. Estos son indicativos muy importantes, pues son los pasos completos que nuestro Señor Jesús, los mismos pasos que estamos supuestos a seguir, para que podamos entrar a donde Él fue a preparar un lugar para nosotros. Este es el reino de Dios. Y aquí dice que si nosotros vamos a recibir a Cristo y después regresar al mundo o permitirle al mundo que se mezcle con nosotros, entonces, primero que todo, no seremos el verdadero ejemplo de ser cristiano, ser seguidores de Cristo, embajadores de Cristo, porque vamos a caer en las mismas trampas del pecado, e incluso peor, porque muchas veces cuando usted es cristiano, se convierte en un blanco más importante para el diablo. Entonces vamos a caer en los mismos problemas en los que otras personas de otros lados están cayendo. Es por esta razón que hablo claramente en 2 de Pedro, capítulo 2, del 19 al 22. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, lo que significa que estamos encerrados con ellos en la misma ceguera, en la misma oscuridad, de tal manera que ni siquiera los podemos guiar, porque nosotros no mostramos la luz de Cristo.
¿Se dan cuenta? Está trayendo esto a una altura más grande, donde está diciendo esencialmente la razón por la cual el Señor les da la espalda a ellos, diciendo, de cierto os digo, no os conozco. Es porque se han vuelto abusivos en este nivel de cristiandad. Porque es como si dijeran, oh mira, la primera crucifixión no fue suficiente para redimirme. Están tratando de enviar de nuevo al Hijo de Dios de nuevo al Calvario. ¿Se dan cuenta? Y para mí este es un evento muy serio. Cuando el Hijo del Hombre fue crucificado en la cruz. Y para mí este es un evento muy serio, porque hubo solo una crucifixión final y completa, cuando el Hijo del Hombre fue crucificado en la cruz. Un muy amargo rechazo y crucifixión que redimieron a la iglesia. Y es por esto que él dice que si vamos a operar en un nivel de unción que es básico, un cierto nivel de unción, cuando debería ser una fuente que nos lanzase a otro nivel, que si vamos a permanecer en ese nivel de infantez y niñez dentro del caminar cristiano, entonces dice que para empezar no vamos a reflejar la imagen verdadera, porque traemos desgracia pública al Señor, porque llevamos su imagen, pero al mismo tiempo vamos a estar llevando la imagen del diablo. Entonces es una mezcla. Es una mezcla entre la luz y la oscuridad, una mezcla entre la justicia y la perversión. ¿Se dan cuenta? Es por esta razón que el Señor habla muy fuertemente en contra de ese tipo de unción bajo la cual opera la iglesia simbolizada con las 5 vírgenes insensatas. Y se dan cuenta que esto sucede a lo largo de la tierra. Si ustedes van a diferentes partes del mundo, van a encontrar que la mayoría de la iglesia, más del 95 al 99%, va a operar a este nivel. Esta es la razón por la cual la iglesia es joven. Esta es la razón por la cual alguien puede venir, imitar y traer falsedad y decir que es un profeta. ¿Cómo pasaría esto si usted en realidad fuese sabio? Si usted en realidad estuviese operando bajo la pesada unción del Espíritu Santo. Los profetas del Señor operan bajo una tremenda y pesada unción del Espíritu Santo. Todo esto alrededor de ellos, que afecta incluso a la gente que los rodea. Entonces, ¿cómo alguien se atreve a decir que es un profeta cuando están en falsedad y mentiras? El mismo pecado que comete el anticristo. Y es por eso que usted ve, o esto significa que ellos no tienen el temor del Señor. Esencialmente implica que ellos no son sabios. Porque el temor del Señor es el principio de toda sabiduría.